Soy José Miguel Rodríguez Reyes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Universitarios. Esta es una segunda entrega con respecto al tema del FOSAP. Hace un mes hicimos un video en el que explicaba brevemente la situación que impera en el Fondo Social de Apoyo al Pensionado, que para los que no están enterados es un fideicomiso que tiene la Universidad de Colima desde hace 18 años, que concentra las aportaciones del 5% que da el trabajador, que se le retienen al trabajador desde entonces, y el 10% que la autoridad patronal da del salario base de los trabajadores, y que tiene que ir a ese fideicomiso, con el cual se pretende solventar los compromisos que tiene la Universidad de Colima con sus trabajadores de otorgar una pensión digna al final de su etapa laboral. No voy a extenderme mucho porque tengo aquí presente al doctor Leonardo César Gutiérrez Chávez, secretario general del SUTUC, que tiene datos más recientes de los que yo presenté hace un mes, porque yo presentaba datos preocupantes del manejo del FOSAP hasta 2015. El doctor tiene datos más recientes y quisiéramos que nos ayudara confirmando esta tendencia, datos que aportan a esta tesis de que el FOSAP está en grave riesgo de desaparecer. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los datos que podemos ver ya con datos duros, con lupa de 2017? ¿Existe o no existe razón para estar preocupado, doctor, con el manejo sano de las finanzas del FOSAP? Sí, buenas noches. Pues José Miguel, doctor José Miguel, gracias por invitarme. La verdad que es preocupante lo que sucede con el Fondo Social de Apoyo al Pensionado. Muchos trabajadores no han magnificado lo que representa el gran riesgo que tiene la desaparición de este Fondo Social de Apoyo al Pensionado, en virtud de lo que nosotros hemos podido recuperar a través de la investigación, a través de algunos documentos que están en nuestras manos, y en donde también hemos solicitado a otras instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Educación Pública, y hay que decirlo, ellos no saben nada del FOSAP. ¿Se ha topado con pared? Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no hay fideicomiso registrado por parte de la universidad. Eso es muy preocupante. Ese punto es muy interesante, doctor. En el anterior video yo mencionaba ese dato, pero quisiera que nos narrara con conocimiento de causa usted, que de primera mano vivió esa situación, porque ¿qué significa que la autoridad más importante en este tema diga que no existe el fideicomiso, cuando para todos los universitarios es un hecho real de que se les descuenta quincena tras quincena el 5% de su salario, y existen ya cientos de jubilados y pensionados de la Universidad de Colima con cargo a ese fideicomiso? ¿Qué significa que diga esta autoridad que no existe? No, pues significa lo que nosotros hemos señalado. Hay una irregularidad financiera grave que hacen las autoridades universitarias por el hecho de que en su momento las autoridades del sindicato, en ese tiempo representada por su servidor, y la autoridad representada por la Universidad Miguel Ángel Aguayo, se firmó un contrato de fideicomiso en donde el banco que actuaba como regulador de este fideicomiso, el Banco Santander. Entonces, cuando nosotros solicitamos esta información vía transparencia y acceso a la información pública, pues la contestación es por parte de la Secretaría que no existe ningún fideicomiso. El no existir ese fideicomiso
Sí, pues debe de poner en alerta a la propia Secretaría, porque lo dice claramente el Código Fiscal de la Federación, que si hay datos falsos, o hay engaño, o hay alguna denuncia de una irregularidad de cualquier institución, de cualquier persona moral o persona física, es tarea del Servicio de Administración Tributaria, claro, o de la Secretaría de Hacienda, hacer la investigación correspondiente. Todos esos datos, lo que le descuentan al trabajador el 5%, y lo que tiene que aportar la universidad el 10%, y lo que aporta la federación año con año, debe de ser revisado por la autoridad competente, y en este caso es el Servicio de Administración Tributaria. Okay. Pero entonces, ¿existe una omisión de parte de la autoridad universitaria? ¿Desde cuándo? Porque si no se ha registrado, o se dio de baja, o nunca, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, no tiene registro. No es que lo están negando, es que no tienen un registro. Y entonces quiere decir que no está facultado para intervenir, ¿o qué significa? No, sí está facultado. Ahí yo creo que también la propia autoridad responsable está cayendo en una irregularidad. Una omisión, digamos. Una omisión, pero yo digo irregularidad porque el Código Fiscal de la Federación lo establece muy claramente. Todo dinero que llega a cualquier institución o a cualquier persona física, claro, debe de ser revisado. Ahora, es importante que toques ese punto, porque habla de dinero que llega ¿hay fondos federales en el FOSAP? Sí, hay fondos federales. Año con año hay un programa de reformas estructurales de las universidades de educación superior, en donde tienen que concursar. Y para concursar tienen que mandar los estados de cuenta, tienen que mandar todo el fideicomiso, todo lo que la convocatoria les está señalando. Claro. La universidad concursa y generalmente obtiene en mi periodo siempre obteníamos más de 20 millones. Actualmente se ha obtenido menos de 20 millones. Y ese dinero, claro que está, porque se ha depositado ya hasta versiones públicas de que ese dinero se ha depositado. Sí, nada más se deposita lo que es lo a nivel federal. Lo que nosotros hemos... Es una cosa que encontramos en los análisis que hicimos hasta 2015, que había dinero depositado, específicamente dinero federal, pero no había... No está el dinero de los trabajadores, no está el dinero de la universidad, y como lo hemos señalado anteriormente, hay que recordar hasta la fecha de que en 1980 al trabajador le descontaban el 2.5 de su salario integrado para el Fondo Social de Apoyo al Pensionado. 1980. En 1989 entra el rector Jorge Humberto Silva Ochoa y dice que como una prestación va a dejar de descontar al trabajador, y la universidad como autoridad se hace cargo de seguir depositando. Año con año los ex rectores señalaban en sus informes la cantidad de dinero que se iba acumulando, pero en el 2001, pues se señala que hay nueva reforma y dicen hay nuevo FOSAP, y el antiguo FOSAP desaparece con el ex rector Carlos Salazar Silva. En ese tiempo más de 80 millones de pesos que se esfumaron, y también desaparecieron otros fideicomisos como el fideicomiso del Fondo de Retiro entre el ex rector y el actual rector, ¿Qué rector estamos hablando? Que era coordinador administrativo y financiero, fue testigo de esa desaparición del fondo. O sea, el actual rector el actual rector José Eduardo Hernández Nava fue director general del Ministerio Financiero durante ese periodo. Cuando estaba Carlos Salazar Silva. Entonces Carlos Salazar Silva desapareció el Fondo de Retiro y desapareció el antiguo FOSAP, y nace el nuevo FOSAP, del que estamos hablando ahorita, donde ya se reglamenta, en donde queda en contrato colectivo. Para clarificar,
estábamos hablando de que la historia del FOSAP, que con nosotros, el que nos compete ahorita, empieza en 2001. Y en el video anterior yo daba datos del 2001 de cómo fue creciendo, pasando de unos cuantos millones a los 700 millones que se alcanzaron en 2014. Pero aquí el doctor nos está ayudando con datos más relevantes porque hablan de un FOSAP previo que ya está documentado que desapareció. Está desaparecido. Nadie sabe a dónde se fue ese dinero, ¿verdad? Pero para no alargar mucho el video y hablar de datos más recientes, porque eso es lo que nos compete ahorita, porque finalmente el retiro de los trabajadores, de los 3.000, 4.000 trabajadores, no sé la cifra exacta porque ha habido muchos cambios, de los 4.000, digamos, y tantos trabajadores de la Universidad de Colima, sindicalizados o no, el futuro, la seguridad financiera en su retiro depende de este FOSAP. Claro. Y este FOSAP está en riesgo de una desaparición o de ser incapaz de afrontar este compromiso que tiene con los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuánto se tiene en el FOSAP actualmente? De acuerdo con los datos de transparencia que obtenió, digamos, hasta la última vez que el último año del que se tiene datos, que es 2017. ¿Cuánto se tiene? Bueno, lo que es el 2017, el informe financiero que también se consiguió a través de transparencia, solicitamos a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Vigilancia, estos datos, el informe financiero del 2017, y nos entrega dicho documento. Y vuelve a manifestarse lo que hemos dicho y hemos señalado ante los medios de comunicación, ante las trabajadoras y trabajadores universitarios, que en la universidad siguen desviando el dinero de los trabajadores. No aparece en el informe lo que aporta el trabajador. Y la otra más grave es que la universidad sí recibe una partida para hacer dicho pago. Al recibir la partida del gobierno federal, y del gobierno con eso también se demuestra de que sí hay desvío del recurso. ¿Tiene algún dato que pueda citar ahorita? Sí, claro, el informe financiero. Ahorita, ¿alguna cifra? Una cifra, estamos hablando de que en este primer trimestre del año 2019, la Federación ha entregado a la universidad 44 millones para el pago del Fondo Social de Apoyo al Pensionado. Estamos hablando de aproximadamente 14 millones por mes. ¿Tenemos datos de a cuánto asciende el monto total? El monto total no pasa de 700 millones de pesos. Y la universidad está manejando nada más como dato, en el 2017, del último informe financiero, señala que pagó 200 millones de jubilados y pensionados. Pero ya no lo pone como fondo del FOSAP, lo pone como obligaciones contingentes que tiene que hacer la universidad. 201 millones no se paga, no hay tantos trabajadores como para pagar esa cantidad. Sí, ya estamos entrando a la falta de transparencia. Por el hecho de que para este 2019 se está considerando un pago anual de 180 millones de pesos. En 2014 la cifra no llegaba a los 100 millones anualmente. Y digamos, hablando de los últimos datos que se tuvieron ya cuando usted todavía fungía como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. En aquel tiempo se presentó un estado de cuenta en el que se informaba de 717 millones en el FOSAP. Desde entonces ha ido en declive, a pesar de que se ha seguido aportando el 5% de los trabajadores, se ha supuestamente seguido aportando el 10% que la universidad tiene por obligación contractual, que está en el contrato colectivo de trabajo y que además está en el reglamento del FOSAP, 10% de la nómina, y además han ingresado o debieron haber ingresado a este fideicomiso
los subsidios federales que en 2012 fueron de 21 millones, 2014 fueron 21.5 millones, más los 44 millones de últimamente 2019 que usted menciona, más los millones que se recibieron en 2015, 2016, 2017, y además tendríamos que estar agregando los intereses. Entonces, ¿cómo se explica que ahora dice que no llega a 700 millones? En 2015 se reportaba en el video que hicimos anteriormente que se reportaban arriba de 500 millones, pero no ha habido aportaciones al FOSAP entonces, no se ha ingresado nada de dinero, ni siquiera los intereses. Bueno, lo único que ha ingresado es lo que aporta la federación, pero para el concurso de reformas estructurales. ¿Sí? La otra partida, hay otra partida que se utiliza para pagarle a los pensionados. Entonces, más para que quede claro, el dinero que se les retiene a los trabajadores no ingresa al FOSAP. No ingresa al FOSAP. Y tenemos pruebas de que no ingresa al FOSAP, no se sabe para dónde se utiliza, para dónde se desvía. Los 10% que la universidad debe de depositar tampoco se sabe. No, esa irregularidad nosotros seguimos señalándola y hasta que no nos demuestren podemos quedarnos callados. Y no existe transparencia con respecto a la nómina del FOSAP. No, mucho menos de eso. Si no hay transparencia en la nómina normal. ¿Sospecha usted de la existencia de pagos indebidos? Hay pagos indebidos, pues tenemos copias de algunos cheques de nombres ficticios, ganando más que el rector. Detectamos más de 40 nombres recibiendo una cantidad por encima de lo que gana un rector. Basado en esta información que tenemos, ¿se justifica solicitar a la autoridad competente una auditoría al FOSAP y también una regularización de la situación que dicen que no existe o no existe, que se clarifique eso? Bueno, eso lo hemos pedido a la autoridad competente y lo hemos señalado. Hasta este momento hay complicidad de las autoridades por el hecho de que no le han exigido a la universidad que transparente lo de la nómina del FOSAP. Si el público, si los trabajadores, si nosotros revisamos lo que dice la página de la Plataforma Nacional de Transparencia en relación a la nómina de jubilados y pensionados, vamos a ver que ahí hay una frase donde dice que la universidad no debe de manifestar esa nómina en virtud de que el obligado es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo se debe de transparentar, nada más que aquí están jugando a la complicidad. Por último, doctor, para concluir, porque no tenemos tanto tiempo, pero esto lo vamos a continuar en otros videos, agregando información que se nos haya pasado. ¿Usted cree que si fuera usted todavía reconocido como secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, que por cierto, para quienes no lo sepan, hubo un acto de intromisión de la parte de la autoridad con el aval de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que ha desde 2014 intervenido y tomado el control del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, lo cual ha impedido que los trabajadores ejerzan su derecho de libre sindicación y ejerzan la defensa de sus intereses. Es interés de los trabajadores universitarios que el FOSAP se transparente. ¿Usted cree que si usted todavía fuera reconocido, esto ya se hubiera transparentado? Claro, nosotros habíamos hecho lo conducente en relación a las demandas, denuncias, incluso solicitamos un escrutinio público al actual rector, José Eduardo Hernández Nava, y no quisieron participar. Y la otra también como dato, hay que recordar que intervino el gobierno del estado, el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, y en donde se hizo una auditoría a lo del Fondo Social, nos entregaron un predictamen y ahí salió el desvío de dinero que hacían las autoridades universitarias. Y como parte para nosotros avanzarle, mientras no se transparentaba, reconocían como primer punto que debían 90 millones y se comprometieron a pagarlo y depositarlo. Hasta la fecha no lo han hecho. Entonces el FOSAP sí está en riesgo
porque ahora ya están hablando que están pagando la nómina anual cerca de 200 millones y nada más quedan 700 millones. Bueno, Quiere decir claro, que en 4 años, 3 años, ya no vamos a tener pago de jubilados y pensionados, porque así lo dice el contrato colectivo. El contrato colectivo dice que se pagará del Fondo Social de Apoyo al Pensionado. ¿Que tenga algo que ver su activismo con la defensa del FOSAP, con la situación en la que incurrió la Junta, en la que incurrió la autoridad laboral interviniendo e imponiendo un líder a modo? Sí, claro, claro, por eso lo hicieron, porque hay que recordar también que habíamos emplazado a huelga, la sentencia venía a nuestro favor, entonces la única manera de tener ese emplazamiento a huelga y detener lo de la investigación del FOSAP era quitarme, y por eso pusieron a Luis Enrique Zamorano, que ahorita pues es un títere del rector, porque si hacemos un análisis del contrato, de lo que conseguimos en nuestro periodo en relación a los salarios, al aumento salarial y en relación a las prestaciones, no hay punto de comparación. Para terminar, doctor, ¿valía la pena recordar el papel que tuvo Luis Enrique Zamorano en este asunto de la huelga? Porque existe un documento por ahí de 2014 en el que él declara ante la Junta, ante el Juzgado Segundo de Distrito que llevó el caso del emplazamiento a huelga, en el que después de haber ganado el amparo que le autorizaba al SUTUC el derecho a huelga si no se resolvía el asunto del FOSAP, entre otras cosas. ¿Qué declara? ¿Podría usted elaborar un poquito? Sí, pues él dijo que ya estaba arreglado lo del FOSAP, que ya no había nada de qué perseguir, por lo tanto no iba a haber emplazamiento a huelga, y hasta esta fecha, 2019, pues a los trabajadores y a la sociedad colimense le debe de quedar muy claro. Hubo complicidad por parte de Luis Enrique Zamorano, es cómplice del rector, y él tiene mucho que ver en el desvío de recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado. Okay. Muchas gracias, doctor. No, gracias. Concluimos. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra entrega de esta serie de videos que estamos haciendo en nuestro canal Universitarios Conscientes, con S y sin C.